Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, querido compañero Amado Vudú, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien. Dentro de un rato voy a hacer un pequeño comentario editorial sobre el tema de ante cada necesidad hay un derecho. Y también voy a contar algo de nuestro viaje a Formosa, en donde encontré muchos derechos. Una provincia que es una de las provincias en donde más creció el empleo registrado privado el año pasado. La provincia, la número 1, donde más creció el empleo registrado privado en jóvenes, ¿no? Bajó la pobreza, el mejor índice de Gini, es decir, de igualdad del país, superávit fiscal, desendeudado. Esa es la provincia que demonizan. Y yo creo que lo que demonizan es que en Formosa hay derechos. Después lo voy a comentar en detalle. Estuvimos con los chicos, pero me quedé diciendo, la punta. Yo mismo no conocía lo que se estaba haciendo en Formosa. Pero bueno, por ahí un poco la respuesta de este fin de semana es eso, ¿no? Es decir, bueno, la devaluación perjudicó a una parte de la población y le quitó derechos. Vamos a devolverle derechos. Digo, uno no se imagina a una Bullrich o a un Milei metiéndose en el salario de los privados, porque ahí hay todo un tema, ¿no? El Estado decidió que los privados se habían apropiado en el marco de la devaluación de una parte que le correspondía a los trabajadores y se decide la devolución inmediata, ¿no? Al igual que con los jubilados. Sí, digamos que es un lunes distinto en cuanto a rumbo, no distinto en cuanto a realidad material. Por supuesto. Y me parece que es la forma de interpretar y entender este momento, ¿no? Recién escuchaba en el destape a Hernán Lecher haciendo un desglose espectacular, muy preciso de cada una de las medidas. Me parece que nosotros podemos ir más por lo conceptual. Y hace 3 años que venimos pidiendo un shock distributivo. Hace 8 años que la población argentina pierde ingresos. Bueno, esto no es un shock distributivo, pero sí es un cambio de sentido, es una demostración de que hay un candidato que puede decir, si soy presidente te voy a devolver lo que Macri te robó. Claro. Que son más de 25 puntos de salario de ingreso. Que en este momento, fácticamente eso es imposible, pero sí es importante empezar a mostrar las cartas. Claro. Entonces me parece que esa es la diferencia de este lunes. No va a cambiar la vida de nuestras y nuestros hermanos argentinos, pero sí va a cambiar la percepción de lo que viene. Porque imaginemos la Argentina al día siguiente de que asuma, Dios no lo permita, Milei o Patricia Bullrich. Bueno, es una Argentina donde tus ingresos van a seguir empeorando. Y me parece que eso todavía no está puesto en blanco sobre negro. Estas medidas de Sergio Massa me parece que empiezan a construir ese sentido. Está bien laburado la totalidad, ¿no? Es decir, pensar en el todo, pensar que llegás al trabajador registrado, al no registrado, al monotributista, al jubilado, a la asignación universal por hijo, a la asignación familiar común, a la tarjeta alimentar. Es decir, fijarte que llegues a todos lados. Este punto que señalás me parece también es filosófico, aunque parezca. Claro. El Estado que construyó Perón y el Estado que reconstruyó Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner tienen muchísimos canales por donde mejorar la distribución del ingreso. Pensemos que esto lo fue destruyendo Macri. Bueno, Sergio Massa conoce ese Estado porque él estuvo en ANSES una punta de años, lo conoce muy bien. Y ese es el marco, me parece, para pensar esto que vos decís, ¿no? Hay muchísimos canales por los cuales el Estado, cuando hay una decisión, puede mejorar la distribución del ingreso. El sistema jubilatorio es el más obvio, pero la UH, bueno, toda la cuestión de la AFIP. Es decir, hay un Estado robusto en cuanto a conocer a las ciudadanas y los ciudadanos. Cuando está la decisión política, es una maquinaria que se puede poner en marcha. Cuando no está la decisión política, claro, bueno, es por donde se obtura todo, ¿no? Y ahí, si me permitís, un tema que tengo un sabor muy feo, que es Francos, Guillermo Francos. Porque nos muestra lo que pasó en estos 3 años y medio, ¿no? El representante de Argentina en el BID no es que dejó la política, renunció al BID para dejar la política. No es que renunció al BID para sumarse a la campaña de Sergio Massa. No es que renunció al BID para irse a trabajar con Larreta. Renunció al BID para irse al equipo de Milei. Eso era el representante del gobierno argentino en el BID. Y esto me parece que marca a las claras algunos problemas que ha tenido este gobierno, ¿no? Las personas no son todo,
pero son quienes llevan el día a día y toman la decisión. Entonces, si vos tenías a alguien como Francos en el BID, que ahora también cuenta que le había armado un equipo para acompañar a Scioli, donde estaba Milei en el 2015, donde sabemos que es el que armó el partido político de Cavallo. Bueno, te marca a las claras las tensiones del campo nacional y popular y las dificultades que tenemos para construir lo que viene. Bueno, yo quiero creer que parte de esas dificultades se empiezan a desandar con los anuncios que se hicieron ayer, que son insuficientes, que no recuperan lo que había que recuperar, pero que marcan que hay un camino posible. Claro. También hay que ver las restricciones del momento, ¿no? Donde todo es tan frágil que si vos jugás más fuerte, por ahí generas un pico inflacionario que se come antes. Ahí me llamó la atención la rapidez del paso a precios de la última devaluación. Yo es algo que sigo de hace muchos años, porque ustedes saben que yo tuve una distribuidora de alimentos. En los momentos en que hubo dos hiperinflaciones, yo viví toda la época de Alfonsín con la distribuidora de alimentos, donde la inflación era más o menos 20% mensual. Después la hiper de Alfonsín y la hiper de Menem, estando ahí en lo alto con una distribuidora de alimentos más grande del país. Y el tema de la inflación o de los momentos de hiper no tiene que ver solo con el número al que llega, sino con la rapidez con que se mueve. La rapidez es uno de los datos que te dice cuán jodida está la moneda, digamos, ¿no? Cuán complicado es el sistema inflacionario. Vos, una devaluación puede pasarse a precios en un año, en 6 meses, en 3 meses o en 2 días como el otro día. Cuando la velocidad de circulación del dinero se hace endógena, agarrarse los cinturones. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad de circulación del dinero se supone que es un dato más o menos institucional, cómo es tu sistema financiero, cómo funcionan las tarjetas. Bueno, ahora hay un punto en el cual el conjunto de la comunidad empieza a deshacerse del dinero en términos instantáneos. Así es. Y esto me parece que fue en parte lo que sucedió el otro lunes, el que venía con el sentido contrario. Pero también importante esto me parece es lo difícil que es salir de estas restricciones. Porque me parece que no tenemos que dejar de decir pero Macri. Este sistema inflacionario, este sistema endeudado, este sistema de caída de ingresos lo armó Mauricio Macri. Cuando se fue Cristina, una jubilación valía $500. Y recordar que en la convertibilidad una jubilación valía $100. Claro. Y si llegan a dolarizar, va a valer $20. Bueno, a ver, está claro que si no hubiera estado el FMI de por medio, no iban a devaluar. Era una locura devaluar. Cuando todos sabíamos, yo no pensé que iba a pasar en 2 días, pero que sí, en 1 mes o 2 meses iba a pasar a precios. Digo, ¿para qué vas a devaluar a 2 meses de las elecciones si sabés que en 2 meses va a pasar a precios? Solo lo hacés y tenés un revólver en la cabeza, el revólver del FMI. Así es. ¿No? El gran cepo. Claro. El gran cepo argentino. Hay un gran diario argentino y un gran cepo argentino. Bueno, eso es lo que a veces es difícil de explicar, porque además el peronismo quedó en la situación de dar explicaciones, y las explicaciones, es difícil ganar elecciones dando explicaciones, ¿no? Pero bueno, tenés que explicar que las herramientas de política económica que tenés a disposición son menores, ¿no? Cuando vas a agarrar no sé, la llave inglesa, el FMI dice, no, esa no, mirá que no te mando la plata, mirá que caes, Dice, bueno, voy a agarrar el destornillador, no, esa tampoco. Entonces, bueno, te quedan 2. Entonces, hay poco para hacer. El tema es que, digo, recibiste una deuda terrible, te quedaste con el fondo, te comiste una pandemia, una guerra, una sequía, y que por todas esas razones la gente decida un cambio tan fuerte que nos hunda en algo que no es coyuntural, como puede ser esta circunstancia, sino en algo que recién veníamos hablando con Amado ahí en los vestuarios. Bueno, el cambio que puede haber en el país, y después de 8 años de caída de ingresos, donde la gente realmente está saturada, está cansada, está mal, aparece una locura como las que proponen y da miedo porque estamos hablando de un cambio social. Un cambio social que seguramente ya ocurrió, porque si están eligiendo votar de esa manera, ya algo pasó acá. Claro. ¿No? Algo pasó. Sí, y así como decís que es cierto que debería explicarse mejor que el gobierno tiene pocas herramientas en este momento para actuar, también debería explicarse que si gana la elección va a tener más herramientas. Porque si no está esta cosa de, si esto es todo lo que puede hacer Massa, ¿para qué voy a votarlo? Claro. Cuando claramente no es la misma la situación de un ministro de Economía a 3 meses de irse que la de un presidente del día después de asumir con la mitad más 1 de los votos en un balotaje, si es que llega a ese escenario, porque me parece que falta un poco esa cuestión de también de, che, miren que
si gana el peronismo, esto no va a seguir igual después del 10 de diciembre. Claro. Va a ser distinto. En ese Porque- sentido van estas medidas, me parece, ¿no? Porque un gobierno al final de su mandato es muy difícil que pueda tomar medidas, por más bueno que haya sido. Ujú. Y me parece que este es un esfuerzo político, más allá de que parece un pequeño esfuerzo económico. Es un esfuerzo político demostrar que en el momento que estás terminando, con esta debilidad que dice Nico, una debilidad agravada porque tenés el acuerdo con el fondo, esa caja de herramientas que vos decías, donde solo te dejaron la motosierra, Claro. y es un esfuerzo político por decir, che, ¿por qué no lo hacen si saben tanto? Bueno, porque hay que construir poder político. Me parece que lo que hay que tener arriba de la mesa es que ninguna sociedad puede lograr modificaciones si no tiene poder político. Me parece que si el peronismo gana la elección, va a tener más poder político que hoy. El candidato está convencido que se tiene que sacar de encima el Fondo Monetario Internacional, cosa que hoy no puede hacer, pero comenzando un nuevo mandato sí podría hacer. Podrán decir, bueno, eso no mejora mi compra de leche, y la respuesta nuestra tendría que ser que sí, que cuando no tuviste al Fondo Monetario podías comprar asado, podías comprar la leche, pero eso hay que construirlo, y para construirlo hay que ganar la elección. Ujú. Qué flojo se ve. Yo pensaba que después del triunfo de Milei iban a aparecer un montón de cuadros importantes a decir, bueno, yo estoy con vos, yo voy a armar. Que iban a aparecer banqueros, empresarios, gobernadores, intendentes, economistas, y no está sucediendo. No. La soledad de Milei para armar gobierno es muy marcada. Es muy marcada. Y en un momento de tanta fragilidad, pues a ver, la fragilidad va a seguir. Uno piensa, bueno, asume. ¿Y qué hace? ¿Con qué se maneja? ¿Quiénes son los que van a armar? Armar un gobierno, a Macri le costó mucho armar gobierno, a Vidal le costó mucho armar gobierno. Son miles y miles y miles de cuadros que necesitas, que se sienten ahí en el Estado, que tengan los conocimientos y que sepan actuar. Y si vos te encontrás con todo lo que está ocurriendo hoy, y vos fíjate que Massa no quiere renunciar porque dice, no puedo dejar la botonera un minuto. Y te tenés que sentar ahí y no sabés con quién gobernar. La verdad que es un salto al vacío, más allá de lo que uno piense de Milei, que viste que ahora todos los días desanda el camino de las Sí. promesas, amenazas que había hecho, ¿no? Sí, pero además el que le está juntando gente para armar los equipos es Macri. Claro. El que está hoy en día pasando el rastrillo y diciéndole a empresarios amigos y demás, necesitamos plata para la campaña de Milei, necesitamos gente para el gobierno de Milei, es Macri. Macri con, ya lo contábamos, con el Opus Dei, con los Chicago Boys, con la familia militar. Todos nuevos. Todos nuevos, sí, todas Gente caras que no se nuevas y conoce. absolutamente no casta. Pero es La eso, castidad, digamos. la Atrás castidad de de la- Milei, el caballo de Troya de Milei, viene Macri. Sí. Claro. Viene Hace Macri, viene la que organizaba las visitas a la casa de Videla, vienen los que privatizaron YPF, vienen los del 1 a 1, ¿sí? Los de Martínez de Oz. Los de Martínez de Oz. Pero mirá esto que señalabas, Roberto, porque a veces parece que las palabras... a Cristina, en el primer gobierno, le costó armar el gobierno. Ujú. Y era Cristina. Acordate los nombres del primer gabinete. Por eso, estaba pensando en Lustó cuando... Lustó, cuando decía eso. Randazzo, Armar un ministerio es una Ocaña. tarea muy compleja, ¿no? Y claro, el salto al vacío, las ideas, yo no comparto ninguna, pero podrían parecer fantásticas. Ahora, después llevarlas adelante también es complejo, ¿no? Ujú. A mí me parece que lo que hacía falta para que Massa hiciera campaña era esto justamente. Es decir, bueno, que Massa tome medidas para todos o para un amplio espectro de la sociedad y después a partir de esas medidas te da otra autoridad. Claro. Te da otra autoridad. Sinceramente yo se lo dije a Alberto hace como un año que lo hablábamos muchas veces, que la suma fija dictada por el gobierno nacional lo iba a empoderar. Porque es el presidente Claro, diciendo, bueno, sí. esto que está pasando es injusto. Entonces yo, como autoridad presidencial, y eso, además, está en el centro de la disputa, porque lo que se está discutiendo es si el Estado tiene que tener el poder para emparejar las cargas o el Estado tiene que correrse y que sea una cuestión entre privados. Obviamente todos sabemos que si se corre y es una cuestión entre privados, siempre el que tiene menos poder es el trabajador, ¿no es cierto? Pero no importa. Digo, ahora lo estás viendo claramente, o sea, entre candidatos que están diciendo, no, el Estado no se tiene que meter, y un candidato que dice, no, ¿cómo no me voy a meter si hay una devaluación y esto quedó hecho un desastre? ¿No? Entonces, ahí me parece que tiene que...
A mí me pareció bien la forma en que dictó las medidas ayer, que las iba dando una por hora, qué sé yo, porque captó la atención. O sea, todo el día se habló de él y todo el día se habló de las medidas y vos entrabas a los portales y había 10 notas sobre Massa con los 10 videitos y qué sé yo. Sería interesante que hoy sigan y que haya un equipo de referentes que machaquen y que laburen sobre eso, algo que cuesta en la política argentina hoy. Gente que dé la cara y que juegue. ¿Sabés lo que fue ¿Cuándo te jugás vos? ¿Cuándo arriesgás vos? Cuando vas perdiendo. Como dice Dolina, poner la mano en el fuego por alguien que estoy seguro que no me va a embromar no tiene sentido. Hay que poner la mano en el fuego por alguien que por ahí te jode, ¿no? Entonces, bueno, hay que poner la mano en el fuego ahora que por ahí se pierde. Ahí se ven, ¿no? Decir, bueno, hay que jugar ahora cuando vos pensás que se puede perder para ganar. Bueno, buscá las crónicas de las AFJP. A ver cuántas y cuántos ministros y ministras ponían la cara salían a bancar en esa pelea. Cuántas y cuántos referentes salían a bancar en ese. Siempre era así. Ahora el candidato tiene que salir al frente y jugársela. Y una foto de este estado presente, porque a veces parecen cosas en abstracto. La ley de alquileres. Ahí este canal, ya no sé qué es, este multimedio, me parece espectacular la campaña que están haciendo con el tema de la ley de alquileres, que aparece todo el día. Ahí tenés una foto del Estado presente o el Estado ausente. Dicen, no, algunos diputados dijeron, no, bueno, es un arreglo entre partes, esto te da la libertad. Sí, la libertad de dormir en la calle te da. Claro. Si no está el Estado regulando, bueno, si no querés entender qué es esto, mirá el problema del alquiler y vas a entender clarito lo que pasa con los salarios, con la productividad, con todo. Digo, en los países más capitalistas, digo, Alemania compró más de 200.000 propiedades para meterse en el mercado y bajarle el precio, el Estado alquilando propiedades baratas. Digo, los ingleses siguen subsidiando los primeros 5 años después de que te cases el alquiler de los jóvenes. Nueva York acaba de sacar una regulación de Airbnb importantísima, donde básicamente solamente podés alquilar una habitación si compartís la casa con esa persona, es decir, no podés tener un departamento para alquilar a 2 o 3 días un turista. Sí podés alquilar una habitación si tenés una casa grande. Sabemos que en Nueva York en general los departamentos no son muy grandes. Pero digo, así como con otros temas, como el tema de darle derechos a los que trabajan en plataformas como en Uber o como en Rappi, digo, ya hay en el mundo antecedentes de legislación que regula eso. Claro. Ya no es más el lejano oeste que era hace 10 años, donde vos hacías algo en internet y parecía que estaba en un limbo donde ningún Estado podía obligarte a nada. Hoy en día ya hay suficiente jurisprudencia en muchos países del mundo y países importantes de que no solamente se puede, sino que se debe regular ese tipo de actividades, porque si no, distorsiona absolutamente todo el resto de la economía. Fíjate lo que pasa con el mercado de los alquileres. Una sola plataforma distorsionó el mercado de los alquileres en la mayoría de las ciudades del mundo, porque no es algo solo. Y los alquileres y la industria de la hotelería. O sea, destruye todo Claro, sistema, porque también a los dueños del capital les pegó. Yo estoy azorado que hayan mandado al Congreso y dando media sanción a un proyecto de alquileres que dice que no pone un índice, que dice que el índice lo van a decidir entre el propietario y el inquilino. No puedo creer, sinceramente. Es un retroceso civilizatorio. Y claro. No solo es un problema de hoy. ¿Sabes qué vamos a ver en serio? Vamos a ver más gente durmiendo en la calle. No te quepa duda. Sí, claro. Pero es que además pensá en el escenario, ¿no? Porque vos ahora tenés una ley de alquileres que tiene el gran problema de que nunca se implementó, ¿no? Nunca tuvo los controles que tenía que tener para que los alquileres de las viviendas estuvieran registradas, para que se cumplieran los 3 años, para que se cumpliera la actualización anual. Esa ley sigue vigente. Ahora, tenés esta ley con media sanción, que este año no va a salir, porque la derecha no tiene los votos en el Senado, pero podría salir el año que viene, si la elección sigue el curso que mostró en las PASO. Porque un proyecto tiene estado parlamentario de 2 años, y si tiene media sanción se extiende 1 año más. Por lo tanto, se puede seguir tratando esto. Entonces, en algún momento va a salir. Explícame qué pasa con las personas que se quedan sin contrato ahora y tienen la ley vigente, pero la promesa de que podría salir esto que se votó, este mamarracho que se votó en diputados, no van a conseguir jamás un alquiler bajo la ley actual. Va a haber un montón de caminos paralelos, como ya existen hoy, pero va a haber mucho más.
Pero imagínate, o sea, esa gente probablemente se quede sin alquiler. Y después, cuando surja la nueva ley, donde no se regula, como ahora, el monto inicial, donde te renuevan cada 4 meses el monto y tu sueldo no se actualiza cada 4 meses, realmente va a ser muy dramático porque si ya el sueño de la vivienda propia es inexistente, el sueño de poder alquilar una vivienda, la verdad es que también va a dejar de existir en Argentina. Y fíjate esto, que en general te dicen que lo importante es desregular, dejar todo en manos del mercado, pero después terminan haciendo una ley que regula a favor del más poderoso. Esto es peor que desregular. Claro. Es regular a favor del más poderoso. Y el argumento que usan, dicen, bueno, desde que está la ley vigente se retrajo la oferta de alquileres porque la gente prefiere no alquilarlo que alquilarlo en esas condiciones. ¿Quién puede preferir no alquilar y tener un departamento ocioso durante 1 año, 2, 3, en vez de alquilarlo en las condiciones que sea? La persona que ahorró toda su vida y tiene un segundo departamento y que necesita la renta todos los meses para vivir, o el dueño de edificios de lujo que quizás puede estar sentado arriba de eso durante años porque sabe que a la larga le va a dar ganancia. Los alquileres que salen del mercado no son los del ahorrista que puso en un departamentito y que con eso complementa su jubilación. Porque justamente si lo tiene 2 años sin alquilar, durante 2 años está gastando parte de su jubilación en pagar los impuestos de un departamento vacío. Hubo un momento ya, hace décadas, en donde realmente lo que tenías era gente que había ahorrado toda su vida y tenía un departamentito y con eso conformaba su jubilación o la complementaba, y del otro lado un inquilino de la misma familia o del mismo barrio en similares condiciones. Eso se fue rompiendo con los años, fundamentalmente con la concentración de los ingresos, con el campo que se ha hecho tan importante. Ellos empezaron a construir edificios para ellos. ¿Sí? Edificios para una persona, para 2 personas, se ponen de acuerdo, qué sé yo, y se fue concentrando. No todo, no todo. Ponele que hoy los grandes empresarios tienen el 20% del mercado y el resto tiene la otra parte. Ahora bien, eso generó 2 cosas. Primero que fue subiendo el precio de las propiedades, por la capacidad de compra que tienen esos tipos, fue subiendo el precio de las propiedades en Argentina, lo alejó mucho y por lo tanto aleja el alquiler. Y segundo, que son un 20%, pero son los que tienen la capacidad de lobby para legislar. Entonces hacen la ley para ellos, no para el que tiene un departamento y ahorró toda la vida. La hacen para ellos, que como dice Nico, no les importa si está vacío porque es una inversión... guarda de valor. Claro, de guarda de valor. Por eso Porque la gente cree muchas veces que guarda el valor con el dólar. No guarda el valor con el dólar, guarda el valor comprando activos. Claro, claro. Nosotros vivimos en la dictadura del capital, no en Argentina solamente. Las normas que llevan adelante los estados muchas veces están determinadas, lobeadas, dominadas por el capital. Y este es un caso clarito. Claro. Por eso es una sociedad que es la dictadura del capital, patriarcal y depredador. Conjuga todas estas cosas. Y eso es producto de la concentración económica, pero cuando quienes tienen los ingresos concentrados logran penetrar en la ideología del Estado, terminan potenciándolo. Por eso la concentración económica que hay hoy en el mundo y en Argentina. En Argentina 14.000 personas pagaron el impuesto a la riqueza. En un país, no pagaron, les llegó la boleta. Claro. En un país de 47 millones de personas. Eso te da la idea de la concentración económica que hay, ¿no? En ese mundo, solamente el rol del Estado puede modificar la correlación de fuerzas cuando estás en el gobierno. Y eso me parece que es parte de lo que quedó demostrado este lunes con las medidas que se fueron anunciando ayer. A ver, yo digo, medidas importantes, vos hablaste del shock distributivo y la gente que salió o no a bancar las medidas, ¿no? Que se encontraron hoy gente que banque las medidas. Hubieras encontrado más gente con un shock distributivo, eso está claro. Ahora, es una suma de debilidades. Milei no puede y vos tampoco, porque estás pudiendo hoy, porque no tenés poder político. Son los últimos años de un gobierno donde vos sos realmente más débil que en lo anterior. Hace falta poder político. Entonces, ¿a quién le das ese poder político? ¿Se lo das a Milei para que siga destrozando, digamos, el estado de lo que queda del estado de bienestar? ¿O el estado de regulación, más que el estado de bienestar? Es al menos un estado de regulación. ¿O se la das a Unión por la Patria, que en este caso yo creo que Massa lo que está pidiendo con esta medida también es eso? Bueno, con mayor poder político, nosotros acá estamos marcando un rumbo. Este es mi universo de votantes, yo voy a gobernar para esta gente, lo cual no es para nada menor. Incluso sectores medios, el tema de las prepagas pega mucho también en sectores medios y es uno de los anuncios que tuvo.
Pero hoy son escenarios de mucha debilidad y lo que se juega en las elecciones es quién va a tener el poder político para aplicar qué cosa. ¿No? Digo, Estado presente, Estado de regulación o lo que ya sabemos que es la ley de la selva. Al fin de cuentas, mi ley es la ley de la selva, es eso. El propietario hablando con el inquilino, con todas las cosas, ¿no? Bueno, el retiro del Estado, digo, esa involución civilizatoria, es volver a la ley de la selva, que bueno, durante miles de años. El trabajo infantil. Claro. Así se fundó el capitalismo, ¿no? Claro. Las minas de carbón en Inglaterra donde trabajaban niñas y niños. Pero las medidas también apuntaron a lo productivo. Porque vos tenés la cuestión de las economías regionales, de industrias como el vino, donde también hay una señal clara ahí de lo que el Unión por la Patria pretende en los tiempos que vienen, que digámoslo, en tiempos de Néstor y Cristina, lo productivo se vio muy beneficiado por un Estado que organizaba las expectativas, que organizaba el entramado social, donde el capital privado tiene su lugar, pero ese lugar no es llevarse puesto al conjunto de la sociedad. ¿Vieron que va a salir Melconian en estos días? Ya va a ser como una especie de futuro superministro. Lo va a lograr. ¿No? Claro. Ahora, la desesperación, porque empieza rápido, tiene que ver con las debilidades de Patricia Bullrich. Tiene problemas muy serios para hablar de economía. Y no solo de economía. Tiene muy conocido para hablar. Pero el otro día cuando fue y le dijo al campo, ustedes no van a tener más retenciones. Ok, nosotros se las vamos a ahorrar. Y quedaba, y no sabes cómo preguntarle. Va a haber un mecanismo de retenciones. No va a haber más retenciones, pero va a haber un mecanismo para retener. Claro. Una cosa es muy fuerte. O sea, lo que le está diciendo, en realidad, lo que ellos dicen es, bueno, te lo voy a retener, te lo voy a ahorrar yo y un día te lo voy a devolver. Van a generar una deuda del Estado fenomenal, indexada, una locura total. Pero más allá de eso, primero, si vos tenés un problema de distribución, porque este país en los últimos 3 años creció y hubiera crecido este año también si no había sequía, porque toda la caída tiene que ver con la sequía. Entonces, tuviste crecimiento de empleo, tenés las empresas ganando un montón de guita. El Gini te está mostrando que creció la desigualdad. Bueno, el diagnóstico es muy fácil. Lo que hace falta es mejorar la vida de los trabajadores, no de los ricos. Ella fue allá y le hizo una promesa a los ricos que le va a sacar las retenciones, con lo cual inmediatamente además le subiría el precio de los alimentos a la gente. Todo el mundo. Entonces, hay un problema de explicación de las herramientas muy difícil. ¿Por qué? Porque la gente está mal. La verdad que es muy difícil. Yo empecé hablando de Formosa. Claro, como el Estado anda mal, la propuesta es como si a mí me doliera la cabeza. Hace 7 años que me duele la cabeza, me corto la cabeza. Bueno, la idea no es. La idea es encontrar a alguien que me saque el dolor de cabeza, ¿no? Esto es lo mismo. Bueno, como el Estado no está funcionando del todo bien, saquemos el Estado. Yo me quedé, cuando fui a Formosa, conocía las cosas macro, decía, la puta, estos tipos son los que más empleo privado joven consiguieron, los que más bajaron la pobreza, los que más mejoraron la desigualdad, tienen superávit fiscal, ¿cómo hacen? Fuimos y vimos al Estado actuando de una manera que yo creo que desde la época de Perón que no veía una cosa así. Los tipos todas las semanas, durante todo el tiempo, no en época de elecciones, todo el tiempo, todas las semanas, se ocupan de un pueblo. Se ocupan es que van todos los organismos del Estado y se fijan en ese pueblo qué necesidades tienen de todo tipo. Desde si a uno le falta el DNI, si no tiene bien los papeles de la casa, si tiene problemas de salud, si necesita unos lentes, si necesita un dentista. Todo lo que se te ocurre, las necesidades que puedas tener, si necesita una lamparita en la esquina, si se rompió el asfalto, lo que sea que sea demanda del Estado, y laburan toda la semana interdisciplinariamente ahí. No sé, le llevan camiseta de fútbol para los chicos, todo lo que sea. No terminaría nunca de hacer el listado de las cosas que hacen. Llevan ambulancias, qué sé yo. El último día va el gobernador y obviamente hace política. Sí. Y obviamente hace política. Si no, no podría resolver. Si no, no podría resolver. Exactamente. Y así sacó el 70% de los votos el tipo. Andó flojo. Recorre y está bien. Ese es un Estado que anda bien. Y que anda bien en todos sentidos. Si querés, digo, como Evo, ¿te acordás que a Evo le pegaban? Y vos decías, ¿pero por qué le pega a la derecha a Evo si tiene superávit fiscal, tiene superávit comercial, está desendeudado? Bueno, es que no quieren eso, muchachos, es mentira que quieren eso. Bueno, acá tenés un caso igual, que cumple
con todas las exigencias de la ortodoxia, es decir, tiene superávit, no debe, qué sé yo, y cumple con el Estado. Es decir, un Estado y cumple con la población. Es un Estado que funciona bien. Por eso saca el 70% de los votos. El Estado que funcionó mal fue perdiendo los votos, tiene una sociedad enojada a la que ahora quiere explicarle que en realidad puede tener un Estado mejor, que no pierda el Estado, que no se corte la cabeza, ¿no? Que cambie el remedio, a ver si mejora. Pero bueno, es difícil hoy comunicarse con una población que está enojada. Después están los medios que demonizan incluso a los que estamos hablando, ¿no? Y que lo hacen más difícil. Estaba pensando, demonizan los economistas y las economistas de los 12 años y medio. No tienen espacio en los medios. Y aparecen los que cada vez que se sientan la chocan. Y a dar clase y a dar cátedra. Pero la verdad es que cada vez que vienen generan inflación, generan déficit. Lo que vos decías recién, no es que quieren superávit, orden administrativo. No, es mentira. Quieren quedarse con todo, digámoslo con todas las letras. ¿Cuál es el nivel de retenciones óptimo? 0. ¿No? Entonces no hay discusión racional y a veces pretendemos dar un debate racional. Nunca estuvo bien explicado, ¿no? Es decir, bueno, retenciones es una palabra ideológica, ¿sí? Ellos la inventaron, me retienen. Es un arancel a la exportación. Que vos lo haces para generar tipos de cambio múltiple. ¿Para qué generas tipos de cambio múltiple? Bueno, porque todos los sectores no tienen el mismo nivel de eficacia. Si vos naciste en un país bendito por la naturaleza, donde tenés los mejores climas, las mejores pasturas, la tierra más fértil, qué sé yo, bueno, tenés mucha más capacidad, más competitividad que una industria. Entonces tenés un tipo de cambio distinto para competir. Ellos dicen retención, esa plata es mía, me la saca. No, es otro tipo de cambio, no es retención. Exactamente. Ahora, esas son batallas, en este caso de lenguaje, que se han perdido, ¿no? Ellos dicen, no, ese es un impuesto. No, no es un impuesto, es un tipo de cambio diferencial. Y es una herramienta que el Estado utiliza, decidir los tipos de cambio. Mirá, voy a decir una cosa ahora que veo lo de Melconian. Cuando llega Cavallo era... El lugar de Melconian de ahora lo ocupaba Cavallo, es decir, era el economista en jefe de la Fundación Mediterránea, comandada, entre otras empresas, en ese momento con mayor preponderancia, de Arcor. Primera medida esa mañana, asume Cavallo. Primera medida que toma es, le saca las retenciones a la exportación de chocolate a las chocolateras, la principal era Arcor. Después de sacarle la retención, le da un reembolso. Es decir, cada vez que exportaban, no solo no le retenían, sino que le daban plata y le pone un arancel a la importación de chocolate para que no entren a competir con Arcor. Ese fue el principal impulso que tuvo Arcor para hacerse la empresa que soy. Sabía que venía Cavallo, ¿no? La tenía clara. ¿Se entendió? Yo no sé si... Sí. ¿no? O sea, yo hasta hoy, cada 100 pesos que vos exportás, el Estado se queda con 10. Bueno, primero te digo, bueno, no me des más los 10. Después te digo, ¿sabes qué? Te voy a dar 10 yo. Por cada 100 que exportes te voy a dar 110. Y a tu competidor que importaba chocolate, que competía con vos, le pongo un impuesto para que no pueda competir más con vos. Bueno, ese es Cavallo. Ese es el privado cuando se pone a manejar el ministerio. Así es. Es que, Roberto, aquellos que más hablan en contra del Estado, si no hubieran tenido el Estado atrás, hoy tendrían que laburar todos los días en vez de vivir la gran vida que se dan como los dueños del país. Si vos, a ver, las principales empresas de la Argentina, desde el Grupo Roca hasta el Grupo Macri, pasando ahora por Galperín, todos en algún momento tuvieron algún tipo de protección del Estado. O les estatizaron una deuda privada, o no dejaron entrar a la competencia, como pasó con Mercado Libre durante muchísimos años, hasta que fue lo suficientemente robusto. Y es cierto que en otros países compite, pero acá durante muchos años no tuvo competencia. O basó su crecimiento en obra pública o en contratos con el Estado de provisión de servicios. Es decir, no hay en la Argentina nadie que se haya hecho rico de la noche a la mañana solo por su esfuerzo, si no tuvo en algún momento algún contacto con un intendente, con un gobernador, con un ministro, o en el caso de los grandes empresarios, con el Estado Nacional y con el Estado Nacional, pase quien pase en la presidencia y a lo largo de largos periodos de tiempo. Cuando vos escuchás a Patricia Bullrich decir nosotros no queremos entrar al BRICS o no queremos comerciar con China, como dice Milei,
que dice, bueno, que comercien los privados, pero el Estado no se mete, como si el comercio exterior fuera algo donde los Estados no tienen nada que ver, lo cual es absolutamente... Anda a venderle carne a China si no tenés al Estado verificando que esa carne no tiene O limones a Estados Unidos. O limones a Estados Unidos. Para no... Bueno, el comercio automotor, por ejemplo, está regulado en todo el mundo directamente. Claro, obviamente. Está cuotificado. ¿Quién se beneficiaría de que Argentina retroceda en su vínculo con China? ¿El campo no? Definitivamente no, pues no tendría quien venderle. La energía, el sector de energía, no. El sector... ¿Quién? ¿Quién es el histórico? La histórica competencia de los chinos en Argentina, Techint. Los únicos que hacen lo mismo que hace Techint son los chinos, en todo el planeta. La competencia de Techint es contra los chinos, en Argentina, en México, en Estados Unidos, en Alemania, porque venden lo mismo, básicamente. Bueno, habría que fijarse quién está atrás de los que dicen nosotros vamos a romper los lazos BRICS con no. China. Pero esto que vos describís no es idiosincrático de la Argentina. En el mundo, Por supuesto. las grandes fortunas se han hecho. Pero hay se han hecho países así. donde existió, digamos, hay burguesías que... Hay países Me cuesta encontrarlas. que tuvieron burguesías Leyendo el que capítulo crecieron... 24 del Capital aparece clarito este tema. ¿No? Siempre ha sido la apropiación por medio de quedarse con el Estado de algún sector, como se hicieron las grandes fortunas. Y uno podría ver ejemplos en todos los países. Y yo hasta podría estar de acuerdo si hay una compensación para trabajadoras y trabajadores. Si es parte de un estado de bienestar, Claro, si es parte de una que haya sociedad... protección a la industria, lo de Arcor, está buenísimo. Ahora, si eso es acompañado con meter en cana a los sindicalistas, con perseguir a los trabajadores, con bajar los salarios de trabajadores y trabajadores, ahí está el problema. El problema no es la protección industrial. No, claro. El problema es que el Estado... Es la dictadura del capital el problema. Es que creo, Ese es el problema. para ponerlo en términos que algún otro ya dijo, ¿es dictadura del capital o comunidad organizada? Bueno. Si las empresas tienen una protección para que se beneficie toda la sociedad de esa protección, y no solamente los que entran a la cuenta del banco de esa empresa, es una cosa. La otra es proteger a las empresas solamente para beneficiar a los dueños de las empresas. No, lo último, me parece que Massa, lo he escuchado en boca del Chivo Rossi, creo que Massa debería decirlo, porque ambos, Bullrich y Milei, de alguna manera te están diciendo que vas a tener 1 o 2 años de gran sacrificio. Que Massa deje claro que no es así. Que no es así. Que no es cierto que el año que viene haya que hacer ningún sacrificio. Que no es cierto que el año que viene haya que hacer ningún ajuste y mucho menos que recaiga en la cabeza de los trabajadores. Parece que hay que dejarlo claro, porque yo creo que la gente no está entendiendo eso. ¿Qué es un sacrificio sobre esto? ¿Más sacrificio que esto? Yo creo que ya lo habíamos hecho, el sacrificio, ¿no? Ahora, ahí en esa pelea entre uno que promete sufrimiento y otro que promete una vida mejor, por ahí se empareja un poco esto, en donde vos, de por sí el ministro de Economía, está en una situación de despareja, ¿no? Es el tipo que está gobernando en este momento. Pero parece que hay que ser más claro sobre un futuro, porque vos estás teniendo ingresos ya de la nueva cosecha fina en noviembre. Es decir, todo esto que estamos atorados de dólares comienza a su final en noviembre. No tenés por qué prometer que el año que viene van a sufrir. Pero bueno. Bueno, muchas gracias, Amado, como siempre. Estar en el destape sin fin. El destape sin fin porque sigue creciendo. Tenemos novedades, podemos contar. Felicitarnos a esta comunidad, porque pase lo que pase, el año que viene está el destape. No es poco. Eso no tengas duda.